tú abres nuestro corazón, que nuestro espíritu esté atento y abierto a lo que tú tienes para nosotros, Señor. En tu nombre, Padre, en el nombre de Cristo Jesús y de tu Espíritu Santo. Amén. Bueno, el tema de hoy, la clase de hoy, tiene que ver con la realidad que nos estaba dando en la lucha espiritual, la realidad de que nosotros tenemos autoridad en Cristo, y lo hemos estado viendo en otras clases, pero hay algo que nosotros tenemos que reconocer, y es que cuando nosotros reclamamos una promesa de Dios, se levanta una oposición contra nosotros. Siempre esa es una realidad, ¿verdad? O sea, nosotros estamos de parte del Señor buscando una promesa, buscando algo que Dios, una palabra profética que fue sobre nuestras vidas declarada. Estamos queriéndonos agarrar de una promesa del Señor, pero siempre así simultáneamente en el mundo espiritual también hay una oposición. De hecho, lo vemos claramente cuando Jesucristo va a la cruz, que empieza a tener oposición de varios lados, inclusive empieza a tener oposición entre sus propios discípulos. El apóstol Pedro le dice: no permitiré que nada de esto te acontezca, porque no quería que fuera a la cruz. Y Jesucristo le responde, ¿verdad?, que él estaba pues pensando como carnalmente, o desde una perspectiva carnal, y no estaba viendo las cosas a la manera de Dios, porque dice la Biblia, ¿verdad?, que si la semilla no muere y cae, pues no va a dar fruto. ¿Y qué fue lo que hizo Jesucristo? Vino y murió, y el fruto que da es todos los que podemos ser salvos. Entonces ahí lo vemos claramente, la oposición que hay, y luego vemos a un apóstol Pablo en los Hechos, lleno del Espíritu Santo, transformado, o sea, pero fue un instrumento de Satanás. Por eso es que Jesucristo le llega a decir: apártate de mí, Satanás. O sea, con todo y que después hubo una transformación en su vida y todo, pero fue usado momentáneamente para traer una oposición contra la cruz y contra la salvación de todo lo que nosotros podemos agarrarnos de esa promesa el día de hoy. Entonces vemos cómo, y tener cuidado nosotros mismos, porque cuando se desata una promesa en nuestra familia, si nosotros como Pedro nos descuidamos, podemos llegar a ser un instrumento del enemigo, aunque seamos cristianos, para desanimar a nuestro familiar, para desanimar a nuestro hijo, para desanimar a nuestro esposo, para desanimar a nuestra esposa. Tener mucho cuidado que nuestras palabras no vayan a proferir alguna declaración pues que vaya a ser en contra de las promesas que Dios tiene para nuestros hijos, ¿verdad? Pero entonces vamos a comenzar leyendo aquí en Mateo 16, 19, y bueno, vemos la realidad de la autoridad que tenemos de este mundo paralelo. ¿Cuál es el mundo paralelo? Que lo que en el Espíritu declaramos, llenos del poder del Espíritu Santo aquí en la tierra, pasa también en lo espiritual. O sea, lo estamos declarando aquí humanamente con nuestra boca física, pero en lo espiritual se están moviendo cosas. Esto es lo que va a pedir a Rómulo, si puedes leer Mateo 16, 19. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que antes en la tierra quedara atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. O sea, nos habla ahí de una autoridad. Cuando tú caminas con el Señor, tienes la seguridad, tienes la confianza de que si tú tienes que reclamar algo en lo espiritual, Señor, en el nombre de Jesús, ¿verdad?, declaro salvación sobre mi casa. En el nombre de Jesús declaro que toda oposición espiritual se va de mi familia, se va de mi hijo, todo engaño. Y cuando tú lo declaras, se empiezan a mover cosas en lo espiritual. Tú lo estás declarando en el mundo físico, pero estás tomando autoridad. Ahora, aquí da el paralelo porque dice que lo que leyó Rómulo, aquí dice: todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, en lo espiritual, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, fíjense que aquí habla de dos cosas: de atar y desatar. Entonces, hay algunas veces que uno como cristiano no se da cuenta de algunas partes de la Biblia donde habla que nosotros tenemos autoridad para desatar inclusive cosas que son juicio de Dios. Y fíjense cómo está aquí soportado, lo vemos en Mateo 21, 18 y 19, y le voy a pedir al pastor David que nos pueda apoyar para leer esto, porque aquí vamos a estar leyendo aparte de este versículo, otros versículos bastante duros, cuando los siervos de Dios tenían autoridad para desatar juicio de Dios
no para traer destrucción, sino para dar la posibilidad, y lo vamos a ver más adelante, de que pudiera haber luego una restauración si la gente pues agarraba la onda de la situación. Vamos a ver ahí primero en Mateo 21, 18 y 19. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Hay una palabra que declaró Jesús, y esa no fue una palabra de bendición, una palabra de juicio. No hay fruto, y nos dejó como precedente. Ustedes saben que lo que Jesús hizo es un ejemplo de las muchas cosas que pueden acontecer en nuestra vida cristiana en el caso de que se ocurre. Y yo les puedo compartir un testimonio muy fuerte que escuché del pastor Oral Roberts, el que fundó la Universidad Oral Roberts, que muchos saben que aquí tenemos mucha relación en el College State y por eso la Universidad Oral Roberts, de una persona que estaba yendo a sus campañas evangelísticas y que constantemente estaba cuestionando que si los milagros que estaban pasando en esas campañas evangelísticas eran de Dios o no eran de Dios. Y era una persona que inicialmente había sido cercana a él, era un amigo de él, una persona que inicialmente oraba por su ministerio, lo apoyaba, pero que de repente el enemigo empezó a traerle cosas a su corazón y que ahora lo acompañaba a todas las cruzadas, pero nada más acabando el servicio se paraba con el pastor Oral Roberts y lo estaba cuestionando. Y decía: no, es que eso no es de Dios, que tú estás engañando a la gente y todo. No sé si ustedes sabían, ¿verdad? Pero el pastor Oral Roberts es una de las personas que en los últimos 100 años se tienen más testimonios de más milagros y más cosas que impuso manos cuando vivió aquí en la tierra sobre la gente, y que miles y miles de personas se sanaron. Y yo conozco personalmente muchos testimonios de gente que inclusive hablaron con él por teléfono, su abuelita, y que recibieron sanidad de la unción tan fuerte que había en su vida. Pero esa persona empezó a cuestionar, empezó a decir que era falso, que lo que él no estaba predicando no era correcto, y empezó a molestar. El pastor Oral Roberts empezó a cargar mucho porque dice que siempre había esa oposición. Y un día estamos viendo Mateo 16, ¿verdad? 19, estamos viendo en Mateo 21, 18 y 19, donde Jesús maldice la higuera. Él sentía esa oposición de esta persona que no estaba caminando con Dios y que nada más está trayendo así. Y cuando él estaba al final del servicio, ya estaba cansado de todo esto, dice: yo declaro en el nombre de Dios, de Jesús, que no te va a caer bien la comida hasta que te arrepientas. Y él declara eso, bíblicamente, la maldición de Jesús con la higuera estéril. Declara esa maldición. Y esa persona se va. Pasó mucho tiempo y no la volvió a ver en una campaña. Y regresó una vez arrepentida. Le dijo: necesito usted que ore y quite esa maldición sobre mi vida, porque no he vuelto a comer bien desde que usted declaró eso sobre mí. Lo estamos viendo. Adelante. ¿Me permite leer un pasaje en Malaquías 2:2 del tema que estás hablando? Adelante. Que sobre la bendición que tiene autoridad. Dice Malaquías 2:2: si no hieres y si no decide el corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no sabéis decidir el corazón. Ahí está otro versículo que está soportando. Entonces, vemos lo que está en la palabra, vemos un testimonio de la verdad, de lo que ha pasado en estos días. Ahora, viendo esa parte, por eso todo lo que se atare en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que se desatare. Entonces podemos atar y nosotros también podemos desatar. Ahora, como yo cuando escuché ese testimonio del hermano Oral Roberts, dice: es algo que muy pocas veces ha tenido que pasar en mi ministerio. No es algo que, si ustedes se dan cuenta, Jesucristo en los evangelios no se la pasó maldiciendo higueras, pero es algo que está allí y es un recurso cuando hay una situación grave, ¿verdad? Y cuando el Señor nos ha dado autoridad. ¿Qué dice otro versículo? Condenaréis toda lengua que se levante. Condenaréis, ¿sí? Condenaréis toda lengua que se levante en contra de ustedes. Entonces, hay versículos que soportan, por eso es que nos dice atar y desatar. Ahora vamos a ir a otro verso y le voy a pedir a David, si pudieras, vámonos todos, un verso interesante en 1 Corintios 5:5, que también habla de esta autoridad. Estamos hablando del apóstol Pablo ante una situación que se estaba
padeciendo ahí de un caso de inmoralidad juzgado. Y bueno, le voy a pedir a David, si puedes leer desde el 3, no por David, desde el 3 al 5, sí, pero vamos a leer todos, 1 Corintios 5, del 3 al 5. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he fundado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, en tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Tú dirías, ¿qué? O sea, el apóstol Pablo entregando a Satanás a alguien, ¿verdad? Que está en pecado, ¿qué? Pues sí, lo que pasa es que esa es la razón. ¿Cuántos de ustedes, y se los pongo así, una vez una hermana vino, ya no puedo conmigo, está en adicciones, no me hace caso, llega a la casa, no respeta mi casa, una hermana que no tiene esposa, llega con drogas, con esto, con el otro, no respeta. Ya le dije como 20 veces y no entiende. Y tenemos familia nosotros y él no está respetando a su familia. Yo ya lo voy a dejar. Hace cuenta que la hermana está tomando lo que pasó con el hijo pródigo. Órale, vete ya a que comas las algarobas ahí de los cerdos y lo que sobre. Se ha entregado a Satanás, no porque yo lo quiero ver así, pero para que aprendan. Y estando en esa situación, vengan y se arrepientan. No es con un fin de destrucción. Cuando dice aquí el apóstol Pablo y se ha entregado a Satanás, no es porque lo quiere destruir. La cosa es que ustedes saben que siempre el diablo está tratando de matar, de hurtar y destruir. Y lo único que impide que no nos mate, nos hurte y nos destruya, es la protección de Dios. Cuando aquí dicen la palabra, se ha entregado a Satanás, lo que el apóstol está diciendo, por ti ya no voy a orar. Por ti yo no voy a orar para que un cerco de ángeles venga sobre tu vida. No quiere decir que él iba a hacerle, no es que le iba a hacer algo directamente, nomás le estaba diciendo, por ti, ya no me voy a preocupar ahorita, vas a ser entregado a Satanás. El hijo pródigo también. Pero aquí dicen lo que leyó David, dice claramente, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No lo quería destruir, pero quería que entendiera. ¿Y cuántas veces, verdad? La única manera que la gente entiende es cuando se topa con el enemigo. Testimonio de un rockero, de un grupo que algunos de nosotros que vimos en los 80s, a lo mejor nos acordamos de un grupo que se llamaba Black Sabbath. Un rockero que luego se convirtió. Ellos hacían misas negras los sábados, estaban metidos en el satanismo. Y un día este rockero le dice a los demonios que estaban dentro de él, sálganse de mí porque los quiero ver. Y él no era cristiano. Y los demonios se salen de él y los puede ver físicamente. ¿Y saben lo que hace el Señor en esa situación? Cuando ve los demonios que estaban dentro de él, se va corriendo antes de que los demonios lo alcancen, porque les dice, y se postra en una cama y dice, Señor Jesucristo, me arrepiento, ya no quiero que vuelvan a entrar a mi vida. Y se hace cristiano y se hace pastor. Y es un hermano que hasta la fecha está compartiendo su testimonio del Evangelio. Un hermano, y salía en la televisión, me acuerdo, con sus pelos así largos y todo. Él hacía misas negras todos los sábados. Y el Señor usó una situación así, donde él dijo, no sálganse de mí para ver. Y ahí se arrepiente. Si yo no quiero tener nada que ver con ustedes, ¿verdad? ¿Cómo Dios usa cosas así? ¿Verdad? Cuando te tiene apartado, cuando tienes la gran misericordia del Señor. Entonces, cuando dice aquí, se ha entregado a Satanás, va a aprender una lección. ¿Cuántos sabemos que han aprendido una lección cuando se han alejado de Dios? ¿Cuántos sabemos que han aprendido una lección? Un hijo, como les daba el ejemplo, cuando anda en una situación mala, cuando alguien acaba en la cárcel, cuando alguien pues se aparta de Dios simple y sencillamente y se le destruye su matrimonio y juega ahí al que sí la voy a librar, pero no la libra. Ahora que tuvimos ahí en hombre a hombre las pláticas, ¿verdad? Nos pusieron un video acerca de la inmoralidad, ¿verdad? Estaba el hermano, ¿verdad? Estaba aquí David, y habla de cómo es todo un engaño, ¿verdad? Cómo hay una tentación hacia el hombre, pero que cayendo en ese pecado, el hombre, ahí
oscuridad totalmente y viene a destruir y a fragmentar la familia y viene a todo lo que el diablo te engaña, ¿verdad? Que, ay, no, hombre, la vas a librar, puedes engañar a tu esposa y no, hombre, la vas a ir bien padre y todo. No la vas a librar, no la vas a librar, porque hay oscuridad. Ese video es muy, muy fuerte, ¿verdad? Lo estuvimos viendo, hermano, ahí, todo lo queremos poner aquí, porque habla de eso. Todo se ve bonito, pero en el momento que caes en la inmoralidad, ahí está el diablo, todos los chamucos, todo lo que estaba ahí atrás tratando de contaminar a tu familia, a tus hijos, a todo. Y luego habla de una restauración que gracias a Dios puede haber, pero si conocemos la palabra necesitamos saber, ¿verdad? Huir de la tentación, ¿verdad? Como le dijo Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. No le dijo ahí poquito a poquito, ¿verdad? Siempre le digo a los muchachos, le dice, huye de las pasiones juveniles, sal corriendo, ¿verdad? No te quedes ahí cerca. Entonces, habla de eso, ¿verdad? Ser entregado a Satanás significa que a veces nosotros como cristianos, como padres, esto aplica para todos. ¿Sabes qué, hijo? Está orando mucho por ti, pero ya necesitas a la onda. También, otra cosa de lo que habló el pastor, ¿verdad? La maldición y la bendición. Nosotros no podemos estar pidiéndole cobertura a alguien que no quiere la cobertura de Dios. Entonces, sí, Señor, y mi hijo, y él dijo, no quiero saber nada de Dios, y dándole lugar al diablo, y que, pues, ¿cómo podemos decirle a Dios que nos proteja a alguien que está rechazándolo a Él? O sácale un demonio a alguien que lo quiere tener dentro. No podemos hacer eso porque le está dando Él la puerta. Entonces, por eso dice, fue que sea entregado a Satanás. Ahora vamos a ver otro, diga a Carla, si me pudiera apoyar, en 1 Timoteo 1, 18 y 19, y estamos hablando con este principio de bajo. Insisto, son casos especiales, ¿verdad? Son casos de la autoridad, cuando Dios da esa autoridad y cuando el Señor quiere que de alguna manera u otra vamos a aplicarlo. Ahora, antes de que lea Carla, yo les comento, igual lo de la higuera estéril. Pues el Señor a mí nunca me ha maldecido a una higuera. A mí Dios nunca me ha llamado a maldecir una higuera, ¿verdad? O sea, en lo particular no. Pero está hablando de un principio. ¿Y qué va a pasar? A lo mejor a algunos de ustedes les va a tocar, en cierta escala, como les comento, entregarle, ¿verdad? Ya Dios de que, ya mi hijo, ¿verdad? Que agarre la orden, en esa escala, ¿verdad? Una situación. Un hermano, yo me acuerdo con un muchacho del grupo de jóvenes que una vez publica en el Facebook ofensas contra Dios, en el Facebook de la iglesia, o sea, en el de Conectados, pone ofensas contra Dios todo, y luego llega a la célula, a la oración, de jóvenes como si nada, no hombre, soy amigo de todo, y están todos los muchachos, y el Señor me llama a confrontarlo ahí enfrente de todos. Digo, lo que acabas de hacer ofendió al cuerpo de Cristo, y tú tienes que tomar una decisión y tienes que arrepentir. Tú no puedes tener comunión con nosotros si tú estás ofendiendo y blasfemando y publicando cosas ahí en contra de Dios. O sea, tú tienes una oportunidad. O te vas a arrepentir, te vas a pedir perdón a todos los que están aquí, o te vas. Tú no puedes estar aquí ofendiendo a Dios y decirte que eres parte del cuerpo y blasfemando. Aquí no es de dos cosas. Son casos muy extremos. No en muchas ocasiones tienes que hacer. No, pues discúlpenme y esto y el otro. Y ya fue una ministración que tuvo que durar ahí un tiempo. Después, hace poquito me lo acabo de contar, no, me saludó pastor y me abrazó y todo. Porque no es que tienes que hablar a la gente como es. No te puedo estar aquí permitiendo, tolerando el pecado, ¿verdad? Por eso es que Pablo confrontaba el pecado. Yo realmente lo tomo para mi propia vida, ¿verdad? Porque de lo que tú dices, ¿no? O sea, Pedro siempre lo que tuvo él en sus ideas era amar a Cristo. O sea, él llegó armado con el arma más violenta que existía en aquel entonces, era una espada. O sea, y él la traía bien filosa, ¿verdad? Porque de un solo vuelo le voló con los orejas del soldado. O sea, él iba bien armado, él iba preparado para matar al que se le tocara a Jesús. Pero lo que tenía en su corazón era amor, ¿verdad? O sea, él estaba engañado por sus propios sentimientos, ¿no? Y a veces eso nos pasa a nosotros. Y si Jesús no lo hubiera confrontado, él a lo mejor hubiera seguido pensando que estaba bien. Que era por este lado, así es. Jesús le habló claro. Así. Si a alguno de ustedes les digo apartados de mí, Satanás no. A ver qué piensan, ¿verdad? Pero se me enojan y ya no vuelven a venir aquí a la oración nunca, ¿no? Pero como dijo Rómulo, fue directo. Fue directo porque lo amaba. Hay un proverbio chino que dice: lo que aquí se hace, aquí se paga, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí, lo que tú estás diciendo, o sea, yo me pongo
pongo a refletir y sí es cierto, o sea, en mi vida particularmente yo trabajo con la medicina y todos los días yo doy esos consejos a mis pacientes, ¿verdad? Si tú no quieres estar enfermo, no comas eso. Si tú no quieres estar enfermo, pues haz ejercicio. Si tú no quieres agarrar maldición para tu propia vida, porque tú mismo te estás maldiciendo. Tú mismo Por una estás mala decisión. con tus propias actitudes y con tus propias decisiones. Entonces yo llego a la iglesia y quiero que Dios me dé algo, pero yo no estoy haciendo nada por mis hijos, por mi esposa, o quiero una bendición de Dios y estoy haciendo un trance en mi trabajo. Entonces yo creo que lo que tú me estás diciendo, o sea, yo lo estoy trayendo para mi vida y estoy tratando de que, sabes, que hay que limpiarnos, hay que purificarnos y hay que pedir a Dios que nosotros nos seamos higuera. Claro, y también... Pero a veces también para que te respeten, ¿no, Dani? O sea, porque a lo mejor ya hay personas que recién, o sea, que saben, ¿verdad?, de qué crees, todo, y que saben que llega el momento como ahora, o sea, que vino este Halloween, ¿no? O sea, uno de mis cuñados, o sea, él sabe, conoce lo que vemos y todo, y anoche que hablaba otro año y otra vez el ataque, ¿verdad? Ok. Volver sobre lo mismo. Que tus hijos digan, ¿por qué no festejan? O sea, y a veces yo creo que uno sí, viendo los ejemplos, sí puedes decir, ¿sabes qué? En el nombre de Jesús, tenemos autoridad, Sí. tenemos autoridad y pedirle mucho sabiduría al Señor, Sí, porque claro, como claro. les digo, siempre cada caso en particular, ¿verdad? Es diferente y cómo abordarlo. Ahorita, por ejemplo, yo el caso que les platicaba de este hermano que se tuvo que confrontar ante los jóvenes, es porque la Biblia nos enseña que Dios está preocupado, no aquellos que andan mal, que todavía tienen la oportunidad de recibir a Cristo y arrepentirse, sino aquellos que se llaman hermanos y que están haciendo pecado. Esa es la primera amonestación. Antes de ¿verdad? que uno quiera andar maldiciendo a alguien, espérate, o sea, no, límpiate, compadre, purifícate porque andas chongo. Y ahí tenemos un ejemplo de dos lugares donde no aplican. Cuando los discípulos le dicen a Jesús, ¿qué quieres? Que oremos para que descienda fuego del cielo. No, espérate. O sea, ahorita aquí no, tampoco, ¿verdad? O sea, esto que estamos diciendo lo estamos diciendo bajo la sabiduría, la autoridad, bajo el discernimiento y la situación que en particular, estar caminando en santidad, estar caminando como siervo de Dios. Si no, nada más uno declara cualquier cosa y pues no le va a decir, ¿verdad? Como dijeron los demonios, ¿verdad? Pablo sabemos quién es, pero tú no sabemos ni quién eres porque no tienes autoridad, ¿verdad? Entonces tenemos que estar con autoridad, no podemos declarar lo que queramos y no va a funcionar, ¿verdad? Tenemos que caminar en ese nivel del poder del Espíritu Santo. Quisiera leerles... Hay que tener cuidado también respecto cuando estamos orando por alguien. Ajá. No tenemos realmente autoridad. O sea, ¿qué dijeron los discípulos en ese ejemplo que acabas de decir? O sea, no estaban ellos conectados. Dijeron, ¿quieres que hagamos que descienda al cielo como Elías? O sea, agarraron la analogía. Ajá. Y dijeron, ya tengo. ¿Verdad? Pero resulta que la relación, y Jesús sabe que no están preparados. Sí, de hecho, cuando ellos lo declaran, pues lo declaran porque tienen un precedente, como que puede pasar. O sea, así a lo mejor podemos tener el precedente de la higuera. No vamos a salir de aquí y le vamos a ir al elotero, ¿verdad? Trae el chile del que me gusta habanero, no. Maldigo tus elotes. No, ¿verdad? O sea, no, porque traigo el precedente, ¿verdad? Que viene ahí la higuera, no, pues no, o sea, tenemos que saber dónde aplicarlo, ¿verdad? Ellos del cristiano tienen mucha sabiduría, pues igual les digo, Jesús pues no se la pasó maldiciendo higueras, ¿verdad? Entonces es algo que hay que tener ese discernimiento y balance. Bueno, quisiera nada más leer rápidamente, y si me ayuda Rómulo a repartir estas peticiones, por favor. Quisiera nada más leer, sigue el hermano Toniel. ¿Puede, hermano Toniel, leer 1 Timoteo 1 y 18 al 20, hermano? Ya con esta cita terminamos, no sé, quiero leer el 18 para que vayamos viendo ahí el contexto. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que te hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe, la buena conciencia, desechando la cual nos rogaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Ineo o Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan o no las demás. Ahí está otro ejemplo, y podemos hablar muchos ejemplos más de la palabra, y le digo cuál era la intención igual del apóstol Pablo de dar ese ejemplo. Son entregados al enemigo porque queremos dar, dice abajo lo que leyó, para que aprendan a no blasfemar.
vuelven a ver ese corazón del apóstol para que aprendan. O sea, no quiero que se vayan al infierno, o sea, para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué dice en el versículo anterior que vimos en Corintios? Para que su espíritu sea salvo. Ese es el corazón que debe de estar detrás del cristiano ante toda amonestación, ante toda disciplina, ante todo juicio que le cae a alguien cercano, de que al final de cuentas, como dice Pedro, todo queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan a la vida. Ese es el corazón final. El corazón final no es declarar, ¿sí? Porque a lo mejor Jesús vio así a sus discípulos, pues, ¿quieres que descienda fuego del cielo como Elías, ¿verdad? Y que queme aquí los sacrificios. No es así. Eso no aplica aquí, ¿verdad? Pero lo que sí aplica es tener un corazón para que si una persona llega a sufrir una situación como esta, pues que al final de cuentas se arrepienta y que al final de cuentas vuelva a los caminos. Ese es el corazón que debe estar de todo eso, no destruir. Ya tenemos a alguien que se encarga de matar, hurtar y destruir. Dice el diablo, no somos nosotros. Ya tenemos un condenador de los hermanos, no somos nosotros. Les recuerdo, no somos nosotros. A veces estamos condenando ahí a la gente, como dijo un pastor, señalas así y 3 dedos están para acá, ¿verdad? Porque tú eres el que tiene la culpa. Cuando estás señalando, ¿verdad? Señala el otro y aquí está, 3 son para ti. Entonces, no es así. El condenador es el diablo, no nosotros. Nosotros estamos para amar, para bendecir. Adelante, hermano. Yo iba a comentar algo, sí. Es que todo lo que está diciendo está resumido en este mismo que nos dio de aquí de 1 Corintios 5:5, que dice: el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. No dice nada más para destrucción. De su vida. Sí, Nada, especifica su carne. Uh-huh. Entonces, es lo que nos dice el Señor siempre, es lo que nos está exhortando, que no andemos en la carne, sino en el Espíritu y por el Espíritu Santo. Uh-huh. Y aquí mismo nos dice, para destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor. Amén. Sí, esos 2 versículos vienen en el mismo verso, el corazón de restauración. ¿De por qué está permitido hacerlo? Porque queremos el apóstol, en el caso es el mismo apóstol, quiere la restauración. Vamos a orar y poner delante del Señor este tiempo para acabar esta enseñanza y vamos a empezar las peticiones.